Mi nombre es Javier y tengo 32 años. Soy ingeniero. No es un trabajo glamoroso, pero es estable, me gusta y me ha permitido construir la vida que siempre quise. Tengo mi propio apartamento. No es una mansión, pero es mío, pagado con mi sudor y esfuerzo. Es mi santuario, un lugar de paz que he blindado contra el caos del exterior. El exterior, en mi caso, casi siempre significa mi familia. No me malinterpreten, no vengo de un hogar disfuncional en el sentido obvio. Mis padres, doña Elena y don Miguel, son personas respetables en su círculo social. Trabajadores, sí, pero con una mentalidad un tanto particular sobre la familia. Para ellos, familia a menudo significaba una red de apoyo unilateral, donde los que tenían algo estaban obligados, casi por decreto divino, a rescatar a los que no tenían nada. Y en su mente, yo, con mi buena carrera y mi estabilidad, tenía en abundancia. El que no tenía nada era mi primo Ricardo. Es hijo del hermano de mi papá, tío Carlos, un hombre bueno pero débil, incapaz de ponerle un solo límite a su hijo. Ricardo tiene 29 años y, en mi experiencia, nunca ha tenido un trabajo por más de 6 meses seguidos. Siempre hay una excusa, el jefe era un tirano, los compañeros tóxicos, el trabajo aburrido, la paga muy poca para tanto esfuerzo. La realidad es que Ricardo es perezoso, irresponsable y tiene un don especial para meterse en problemas. Problemas de los que, invariablemente, la familia tiene que sacarlo. Durante años, fui el plan de rescate preferido. Si Ricardo necesitaba dinero para la renta, mis padres me llamaban con historias desgarradoras sobre cómo mi tía, su madre, que falleció hace unos años, estaría triste de verlo batallar, o como es familia, Javier. Hay que echarle la mano. Una vez, usaron mis ahorros para sacarlo de un pequeño lío legal. Otra vez, le conseguí una entrevista en mi empresa, un buen puesto de entrada, pero lo despidieron en 3 meses porque llegaba tarde, mentía en sus reportes y le caía mal a todo el mundo. Mis padres, por supuesto, dijeron que la empresa era inhumana y que yo no lo había apoyado lo suficiente. Intenté poner límites. Decir no se convertía en un campo de batalla emocional. Lágrimas de mi madre, decepción de mi padre, acusaciones de ser egoísta, de olvidarme de dónde vengo, de pensar solo en mí. Cansado de la pelea, a menudo cedía, pero el resentimiento se acumulaba como una olla a presión. Aprendí que la confrontación directa era inútil, ellos simplemente no escuchaban, solo veían lo que querían ver, a su hijo exitoso que debía sacrificarse por la familia, y al pobrecito Ricardo que necesitaba ser salvado. En los últimos meses, las llamadas de mis padres se habían vuelto más frecuentes. Suspiraban mucho, hablaban de Ricardo con preocupación forzada, mencionaban situaciones complicadas por las que estaba pasando. Sabía lo que significaba. La misma vieja canción. Me invitaron a cenar a su casa el sábado siguiente, con tío Carlos también. Sentí la familiar punzada de aprensión en el estómago. Algo grande venía. Y esta vez, la sensación era más intensa, más definitiva. Ellos no lo sabían, pero yo también me estaba preparando para algo. Algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. La cena del sábado empezó con esa atmósfera peculiar que conozco tan bien, forzadamente agradable. Mi madre, doña Elena, servía la comida con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, preguntando por mi trabajo con un interés fingido. Mi padre, don Miguel, estaba inusualmente callado, asintiendo de vez en cuando. Ricardo estaba allí, sentado en silencio, evitando mi mirada, jugando con la comida en su plato. Tío Carlos se veía incómodo, como si supiera que estaba a punto de presenciar o participar en algo desagradable. Hablamos de cosas triviales, del clima, de noticias que habían visto. Mi madre soltó algunos de sus comentarios típicos: qué bueno que tú sí tienes tiempo para estas cenas, con tu vida tan ocupada, otros no tienen la suerte de tener una casa propia y estable. Yo simplemente asentía, comiendo mi mole, preparándome mentalmente. Sabía que esto era solo el preámbulo. Y entonces, llegó. Justo cuando pensaba que quizás la cena terminaría sin dramas mayores, una esperanza ingenua de mi parte, mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa, juntó las manos y me miró con esa mirada que significaba:
Lo que viene no te va a gustar, pero es por tu bien o por el de alguien más. Bueno, Javier, dijo, con una voz dulce que sonaba falsísima. Tenemos algo importante que decirte. Después de pensarlo mucho, y viendo la situación de Ricardo, hizo una pausa dramática, miró a mi padre, quien asintió, luego a Ricardo, quien levantó la vista brevemente. Hemos decidido que lo mejor para él, por ahora, es que se mude contigo a tu apartamento. Casi me atraganto con el arroz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando. Esperando que reaccionara con furia, frustración o, idealmente para ellos, con una aceptación resignada inmediata. Pero no dije nada. Solo me quedé quieto, la cara impasible, mirándolos. Tenía que escuchar la justificación completa. Siempre había más. Mi madre siguió hablando, como si estuviera presentando la idea más lógica y generosa del mundo. Ha tenido una racha muy difícil últimamente, ya sabes cómo es. Y tú tienes ese piso tan grande, estás solo. Le harías un gran favor. Así puede estabilizarse, buscar trabajo con calma. Y no será una carga para nosotros. La última parte la dijo con un énfasis sutil que no se me escapó. ¿Una carga para ellos? Porque claro, era mi trabajo, el del hijo exitoso, ser el bote salvavidas familiar perpetuo. Mi padre intervino, por fin encontrando su voz. Sí, Javier. No es como si no pudieras permitírtelo. Y él solo necesita un lugar seguro para enderezar su camino. Ya sabes cómo es Ricardo. Dijo esto último con un suspiro que parecía implicar una comprensión infinita por las desgracias autoinfligidas de Ricardo. Ricardo, por su parte, levantó la vista por completo. Habló con una voz que sonaba ensayada, mirando a mis padres más que a mí. Sí, primo. Será solo por unos meses, en lo que me recupero. Y te ayudaré con los gastos y las cosas de la casa, lo juro. Mentiroso. Ambos sabíamos que era mentira. Ricardo nunca ayudaba con nada. Apenas se limpiaba a sí mismo. Pero no reaccioné. Solo asentí levemente, como si estuviera considerándolo seriamente. Los dejé hablar, los dejé construir su narrativa. Los vi caer en la trampa que yo, en ese instante, decidí tenderles. Esperaba. Esperaba a que terminaran su pequeño discurso, a que se convencieran a sí mismos de que este era el plan perfecto. Esperaba a que cometieran el error más grande de todos, asumir que yo iba a decir que sí, sin más. Dejé que el silencio se prolongara después de las promesas vacías de Ricardo. Lo sentí estirarse, llenando el comedor, volviéndose incómodo para ellos. Podía sentir sus miradas sobre mí, esperando una explosión de ira, una protesta airada, la resistencia habitual que yo siempre ponía cuando intentaban imponerme algo así. Pero no les di nada de eso. Exhalé lentamente, dejé mi propio tenedor sobre la mesa con cuidado y los miré, uno por uno. Mi padre, mi madre, Ricardo, tío Carlos. Luego, con la voz más tranquila que pude, sin rastro de emoción, simplemente dije. Ok. Por un momento, nadie dijo nada. Mi madre parpadeó, sorprendida. Quizás esperaba una batalla de 1 hora antes de que yo cediera, si es que cedía. Mi padre soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, una expresión de alivio genuino cruzando su rostro. Ricardo dejó de jugar con su comida y me miró fijamente, primero con sorpresa, luego con una creciente sonrisa de suficiencia, como si hubiera ganado una pelea sin siquiera haber tenido que lanzar un golpe. Tío Carlos simplemente se encogió de hombros, como diciendo bueno, uno menos problema. ¿En serio?, preguntó mi madre, entrecerrando los ojos, todavía un poco cautelosa. ¿Estás de acuerdo con esto? Me encogí de hombros, manteniendo mi calma. Sí. Si eso ayuda a Ricardo a ponerse de pie, no veo por qué no. Y eso fue todo. La poca tensión que quedaba en ellos se disipó instantáneamente. Mi madre se lanzó a un discurso efusivo sobre lo orgullosa que estaba de mí, de mi buen corazón, de cómo siempre se podía contar conmigo en la familia. Mi padre asintió, sonriendo con aprobación. Ricardo se recostó en su silla,
con esa misma sonrisa arrogante, como si mi apartamento ya fuera suyo, como si esto fuera un triunfo personal. Por dentro, sentí una mezcla fría de resentimiento y una naciente satisfacción. Los estaba dejando creer exactamente lo que querían creer. Los estaba dejando ganar la batalla pequeña para ganar yo la guerra. Esta no era una aceptación, era una trampa. Mi está bien era el cebo perfecto. Pensé en todas las veces que me habían hecho esto. Las manipulaciones, la culpa, las veces que me habían obligado a rescatar a Ricardo. Me vinieron a la mente imágenes rápidas, vívidas. Ricardo pidiendo prestados 1,000 pesos que nunca devolvió, con mis padres diciendo que ya me los pagaría cuando pudiera, lo cual significaba nunca. La vez que destrozó el coche que mi padre le prestó y mis padres me pidieron a mí, el que si tenía seguro y ahorros, que me hiciera cargo de los gastos para no meter en líos a tío Carlos. La insistencia para que le consiguiera ese trabajo, solo para que lo echara a perder. ¿Ves? Te esforzaste, tienes suerte, él no. Ayúdalo más. Estaba harto. Hasta la médula. Cada intento de poner un límite había sido ignorado, despreciado. Esta vez, no pondría un límite. Construiría un muro. Y ellos chocarían de frente contra él, con Ricardo y sus cosas. Mientras mi madre seguía hablando, planeando la logística, me pregunté cuándo creían que se mudaría. Tenía que saber eso para coordinar mi plan. ¿Y cuándo se mudaría? Pregunté casualmente, tomando un bocado de comida, como si fuera la conversación más normal del mundo. Mi madre, radiante, respondió de inmediato. Este fin de semana, por supuesto. Así tiene tiempo para instalarse bien y empezar a buscar trabajo con calma el lunes. Este fin de semana. Perfecto. No podría haberlo planeado mejor si lo hubiera intentado. Ricardo se estiró, bostezó, como si la mudanza fuera una molestia menor. Sí, ya quiero estar instalado. Tampoco tengo tantas cosas, ¿sabes? Unas cajas de ropa, la televisión, la consola. No llevará mucho tiempo. Su tono era despectivo, como si mi piso, mi lugar grande, fuera un mero espacio de almacenamiento conveniente para sus pocas cosas. Suena bien, dije, asintiendo de nuevo. Avísenme a qué hora el sábado y estaré allí. La última parte no era una mentira. Absolutamente estaría allí. Solo que no en el lugar que ellos imaginaban. Mientras ellos seguían con los detalles, podemos alquilar una furgoneta pequeña, tío Carlos, tú puedes ayudar con las cajas más pesadas, mi mente se aceleró, repasando los pasos de mi verdadero plan. Un plan que había estado cocinando en secreto durante las últimas semanas, casi sin darme cuenta de que lo estaba haciendo específicamente para una situación como esta. Hacía un par de meses, había empezado a buscar un nuevo lugar para vivir. No porque estuviera mal en mi apartamento actual, sino porque quería una mejora. Algo más grande, en un barrio más tranquilo, con más seguridad y, crucialmente, en una zona donde mi familia no tuviera contactos ni excusas para aparecer sin avisar. Había encontrado el lugar perfecto, un apartamento precioso, más espacioso, con vistas a un parque, en una zona completamente diferente de la ciudad. La negociación había sido rápida y la compra, financiada en parte por mi trabajo y en parte por la venta de mi apartamento actual, se cerró sorpresivamente rápido. Vender mi viejo apartamento fue clave. No solo me dio el capital para el nuevo, sino que eliminó físicamente el lugar donde mi familia, y Ricardo, creían tener un reclamo implícito. Lo puse a la venta de forma discreta, avisando a un agente de bienes raíces con el que ya había trabajado y en quien confiaba. Le dije que quería una venta rápida, incluso si eso significaba negociar un poco el precio. Para mi sorpresa, hubo interés inmediato, y la transacción se cerró en menos de 3 semanas. El nuevo propietario era un inversor que quería alquilarlo, por lo que no tenía ninguna conexión con mi vida anterior. La mudanza de mis cosas fue un operativo casi militar. Contraté una pequeña empresa de mudanzas de otra ciudad para no levantar sospechas. Empaqué yo mismo la mayoría de mis cosas durante las noches y los fines de semana, diciendo a mi familia que estaba haciendo limpieza o organizando papeles. Mover los muebles fue rápido y eficiente.
Mis cosas ya estaban en mi nuevo apartamento desde hacía una semana. El viejo estaba vacío, limpio y listo para ser entregado al nuevo dueño. Le había contado a Mateo, un amigo de confianza del trabajo, que me mudaría, pero fui vago sobre dónde. Algo más grande, le dije. Él me ayudó un par de horas con algunas cajas pequeñas, pensando que me mudaba al otro lado de la ciudad, sin sospechar el alcance total del cambio ni la razón detrás de la discreción. Mientras mi madre seguía charlando sobre cajas y furgonetas, sentí una punzada de anticipación fría. Estaban tan confiados. Tan seguros de que yo era su solución. No tenían idea de que el tablero de juego ya había sido volcado. El sábado llegó, brillante y soleado. Me desperté temprano en la paz de mi nuevo apartamento. Describir la sensación era difícil, una mezcla de alivio, triunfo y una calma tensa, como la que precede a una gran tormenta. Tomé un café en mi balcón, observando la ciudad. Este era mi lugar. Mi fortaleza. Construida ladrillo a ladrillo con mi esfuerzo, y ahora, blindada contra la invasión. Me aseguré de tener mi teléfono cargado y conmigo, pero lo puse en modo vibración. No quería que una llamada inoportuna arruinara el momento. Había planeado pasar el día fuera, lejos de ambos lugares, disfrutando de mi libertad y esperando la reacción inevitable. Fui al gimnasio, hice ejercicio hasta cansarme. Después, me fui a un centro comercial grande en otra parte de la ciudad, uno donde nunca irían mis padres o Ricardo. Comí algo tranquilo en un restaurante, leí un libro. Era un día perfectamente normal, si ignorabas el hecho de que, a kilómetros de distancia, se estaba gestando un cataclismo familiar orquestado por mí. Imaginaba la escena, mis padres llegando al antiguo edificio con Ricardo y tío Carlos. La furgoneta alquilada llena hasta el tope con las pocas cosas de Ricardo, segaramente una montaña de cachivaches y ropa vieja. La confusión inicial al ver que su llave no abría, o al ver otro nombre en el buzón. La conversación con el portero o, peor aún para ellos, con el nuevo inquilino. Sí, el señor Javier vendió este apartamento hace semanas. Yo soy el nuevo inquilino. La cara que pondrían. La incredulidad. El pánico. Recibí un par de mensajes de texto de mi madre, preguntando si ya estaba en el piso, si necesitábamos ayuda, en plural, por supuesto. Respondí con mensajes vagos, diciendo que estaba en eso, ocupado, todo bajo control. Cada mensaje enviado alimentaba su falsa sensación de seguridad, haciendo que la caída fuera más dura. Alrededor del mediodía, recibí una llamada entrante. Era un número desconocido. Sentí una punzada de anticipación. ¿Era el nuevo inquilino? ¿La inmobiliaria? ¿Quizás alguien de la familia que había ido con ellos? Dejé que el teléfono sonara. No era el momento perfecto. Un minuto después, el teléfono sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Esta vez, lo dejé sonar hasta que entró el buzón de voz. Necesitaba prepararme mentalmente. El primer contacto directo con el caos que había desatado. Respiré hondo un par de veces. Era hora. Volví a la lista de llamadas perdidas y vi que el número desconocido había dejado un mensaje de voz. También vi una llamada perdida de mi padre. Decidí que era mejor enfrentarlos directamente que escuchar un mensaje pregrabado. Marqué el número desconocido. Era hora de subir el telón para el primer acto de mi pequeño drama. Mi mano tembló ligeramente al marcar el número, pero mi voz estaba firme cuando contestaron. Hola, dije, tratando de sonar casual y un poco extrañado, como si estuviera interrumpiendo mi día por una molestia inesperada. Al otro lado, la voz de mi madre, doña Elena, sonó tensa, al borde de la histeria contenida. Javier. Al fin. No contestabas. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Se oía ruido de fondo, otras voces, una de ellas reconocí al instante como la de mi padre, con un tono elevado de frustración. ¿Qué pasa, mamá? ¿Todo bien?, pregunté con la mayor inocencia que pude fingir. ¿Qué pasa? Su voz se quebró un poco. Llegamos al apartamento, y hay otra gente aquí. Un señor dice que tú le vendiste el piso hace semanas. Javier,
Esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Una sonrisa fría se extendió por mis labios, aunque me aseguré de que no se reflejara en mi voz. Oh, ¿en serio? ¡Qué raro! ¿Vendí el piso? Ah, sí, qué despistado soy. Lo vendí hace unas semanas. Creí que se los había mencionado. Qué cabeza la mía, ¿verdad? Al otro lado, se produjo un breve silencio de incredulidad, seguido por la voz de mi padre, don Miguel, que irrumpió con una furia incontrolada. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Cómo que vendiste el piso? ¿Y no nos dijiste nada? Nos prometiste que Ricardo se quedaría contigo. Estamos aquí con todas sus cosas en la calle. ¿Por qué nos haces esto? Prometí que Ricardo se quedaría conmigo, respondí, alzando ligeramente una ceja, aunque no pudieran verme. Creo recordar que ustedes decidieron que Ricardo se mudaría a mi apartamento. Nunca me preguntaron si yo tenía otros planes. Y sí, vendí el apartamento. Fue algo rápido. Surgió una buena oferta y la tomé. ¿Por qué tendría que informarles a ustedes de cada movimiento que hago con mi propiedad? La voz de Ricardo se oyó, más fuerte, con una mezcla de rabia y pánico. ¿Qué juego es este, Javier? Dijiste que sí. Que estaba bien. Dije, ok, corregí con calma. No dije, sí, pueden invadir mi espacio vital y yo pondré la alfombra roja. Dije, ok, porque me pareció interesante ver qué hacían. El silencio al otro lado volvió, pero esta vez era uno de shock, no solo de confusión. Podía sentir la realización golpeándolos. Se dieron cuenta de que no estaba despistado. No estaba confundido. Estaba calculando. Los había engañado. Vendiste el piso, la voz de mi madre era apenas un susurro, temblando. Pero dijiste que estabas feliz ahí. Estaba feliz, concedí. Pero las cosas cambian. Surgió la oportunidad de vender y mudarme a otro lugar, un lugar mejor. Y la tomé. Como adulto independiente que soy. No creí que fuera noticia de primera plana para ustedes. Don Miguel volvió a la carga, su voz ronca de rabia. Pero nos dejaste venir hasta aquí. Con todas las cosas. Y sabías lo que iba a pasar y nos dejaste hacerlo. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué eres tan cruel? Mi sonrisa interna se hizo un poco más grande. ¿Cruel? Yo no hice nada cruel, papá. Solo viví mi vida y tomé mis decisiones. Ustedes, por otro lado, vinieron aquí asumiendo que mi vida, mi espacio, estaba a su disposición. Asumieron que no tenía planes propios o que mis planes podían posponerse o cancelarse para conveniencia de Ricardo. Ustedes son los que actuaron sin preguntar. Yo solo no les corregí la narrativa que se crearon en su cabeza. La conversación se convirtió en un torbellino de acusaciones y reclamos. Mis padres, alternando entre la furia y la victimización. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Javier. Y criarte, darte estudios. Y así nos pagas. Dejando a tu primo en la calle. El clásico golpe bajo de mi madre. No estoy dejando a nadie en la calle, repliqué, manteniendo mi voz firme y racional. Ricardo ya estaba, en la calle, metafóricamente mucho antes de esto. Con sus problemas. Yo no creé sus problemas. Ustedes lo han consentido y habilitado durante años. Don Miguel, pero es familia. Un primo. Necesita ayuda. Y tú tienes los medios. He ayudado, durante años, papá, dije con un tono que dejaba claro mi hartazgo. Le he dado dinero que nunca recuperé. Le conseguí trabajos que él arruinó. He escuchado excusas sin fin. Mis medios, como tú dices, los gané yo. No me cayeron del cielo. Y no son una caja de caridad para la irresponsabilidad de Ricardo. Ricardo gritó desde el fondo, su voz una mezcla de pánico real y rabia. Cabrón. Me la debes. No sabes la gente con la que tengo líos. Necesito un lugar ahora. No puedes hacerme esto. La mención de los líos y la gente confirmó mis sospechas sobre las deudas serias.
Su desesperación era palpable. Eso, Ricardo, dije con frialdad, es tu problema. No el mío. Quizás si hubieras pensado en la gente con la que tienes líos antes de meterte en ellos, ahora no estarías en esta situación. No me debes nada, y yo no te debo nada. Menos aún un techo sobre mi cabeza que me costó años de trabajo duro. Mi madre, con la voz temblorosa, hizo la pregunta desesperada que sabía que llegaría. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Volver a casa con todas sus cosas? No podemos. Dejé que la pregunta resonara en el aire. Era el momento de asestar el golpe final de esta parte del enfrentamiento. Bueno, dije lentamente, saboreando cada palabra. Supongo que eso depende de ustedes, ¿no? Quizás, y es solo una idea, podrían, no sé, resolverlo ustedes mismos. Como adultos. Quizás Ricardo pueda encontrar un sofá donde dormir. Tal vez, en su casa. O tío Carlos puede hacerse responsable de su hijo. Un silencio helado cayó sobre la línea. Podía sentir la incredulidad, la rabia, la impotencia al otro lado. Finalmente, mi madre susurró, con la voz llena de reproche y amargura. Esto no es justo, Javier. Nos dejas tirados. Lidiando con esto. No estoy dejando a nadie, tirado, respondí, mi tono inalterado. Solo no estoy siendo su solución automática. Como dije, la vida pasa. Y yo no soy el responsable de recoger siempre los pedazos de los demás. Llevo años haciéndolo. Se acabó. Ricardo intentó gritar algo más, una última protesta, pero lo corté. En fin. Tengo cosas que hacer. Suerte con todo. Estoy seguro de que encontrarán una solución. Y con eso, colgué. Mis dedos zumbaban por la tensión, pero una sensación de triunfo helado me invadió. Habían chocado contra mi muro. Este era solo el primer impacto. Sabía que volverían a intentarlo. Después de colgar, mi apartamento nuevo se sintió aún más como un refugio. Caminé por las habitaciones, toqué las paredes, miré por las ventanas. Paz. Una paz ganada a pulso. La confrontación por teléfono me había agotado emocionalmente, pero la sensación de control y de haber defendido mi espacio, y mi vida, era inmensa. Sabía que mi familia no se quedaría de brazos cruzados. No eran de los que aceptaban una derrota, especialmente cuando creían que tenían derecho a lo que yo poseía. Me pregunté cuál sería su próximo movimiento. ¿Intentarían avergonzarme públicamente? ¿Llamarían a otros familiares para presionarme? ¿Seguirían insistiendo? Mientras pensaba en esto, mi teléfono sonó. Era Mateo. Dudé un segundo, luego contesté. Mateo es un buen amigo, leal, pero a veces demasiado sensible a la presión externa. Le había contado parte de mi situación familiar, la frustración con Ricardo y mis padres, pero no el plan maestro. Javier. ¿Todo bien, hermano? Su voz sonaba preocupada. Sí, Mateo. ¿Por qué preguntas? Mis padres te llamaron, dije, ya sospechando por dónde iba la cosa. Hubo una pausa. Pues, sí. Me llamaron. Hace un rato. Estaban, alterados, por decirlo suavemente. Buscando a Ricardo, y a ti. ¿Y qué les dijiste? Pregunté, mi tono calmado, pero con una nueva tensión interna. Mateo suspiró. Ay, Javier, no sé. Me agarraron desprevenido. Tu madre, doña Elena, ya sabes cómo se pone. Estaba llorando, diciendo que Ricardo estaba en un problema grave, que necesitaban encontrarte, que estaban en la calle con sus cosas. Me dijo que tú, les habías hecho algo terrible, punto. Rodé los ojos. El clásico drama. Claro. Bueno, me presionaron mucho, bro. Muchísimo. Me dijeron que eras el único que podía salvar a Ricardo, que era una emergencia familiar. Me preguntaron si sabía dónde estabas. Les dije que te habías mudado, que no estabas en el piso viejo. Eso ya lo sabían, murmuré. Sí, pero,
querían saber a dónde. Y bueno, se pusieron muy intensos. Me dijeron que pensara en doña Elena, que se iba a enfermar de la preocupación. Que tú no les dabas la cara. Me hicieron sentir, no sé, responsable de alguna forma. Mateo sonaba genuinamente culpable y abrumado. Al final, les dije que creía que te habías mudado por la zona de, mencionó el barrio general de mi nuevo apartamento. No di la dirección exacta, lo juro. Solo, la zona. ¿Está mal? No sabía qué hacer, Javier. Una punzada de frustración me atravesó. Mateo no tenía la culpa, mis padres eran maestros de la manipulación emocional. Sabían qué botones tocar. No te preocupes, Mateo, dije, tratando de tranquilizarlo, aunque por dentro me hervía la sangre, no con él, sino con ellos. Ellos son los que están mal, no tú. Saben cómo presionar a la gente. ¿Les dijiste la zona, eh? Eso es interesante. Así que ese era su plan. No rendirse. Rastrearme. Usar a terceros para obtener información. Mi fortaleza no era invisible. Habían encontrado una brecha. Ahora sabían la zona. Era solo cuestión de tiempo, o de un poco más de esfuerzo de su parte, para que encontraran el edificio, el apartamento exacto. La paz que sentía se mezcló con una nueva capa de anticipación. No solo estaban furiosos y varados, ahora me estaban buscando activamente. Y venir a mi nuevo domicilio era el movimiento más lógico y agresivo que les quedaba. Me preparé. La segunda ronda del enfrentamiento no sería por teléfono. Sería en persona. Y sería en mi territorio. El resto de la tarde y la noche transcurrieron con una calma tensa. Cada ruido en el pasillo de mi nuevo edificio, cada ascensor que se detenía en mi planta, me ponía en alerta máxima. Sabía que vendrían. Solo era cuestión de cuándo. Comí algo ligero, intenté leer, pero mi mente no dejaba de repasar los posibles escenarios de la confrontación que se avecinaba. ¿Cómo reaccionarían al verme en este lugar, el lugar que supuestamente no existía, con las cosas de Ricardo todavía en alguna furgoneta aparcada en la calle? La noche llegó y se fue. Me costó dormir. Demasiada adrenalina, demasiada anticipación. La mañana siguiente, domingo, amaneció gris y lluviosa. Era un clima que encajaba con mi estado de ánimo, tranquilo por fuera, revuelto por dentro. Preparé café, me senté en la sala de estar, mirando el parque a través de la ventana, esperando. Alrededor de las 11 de la mañana, lo oí. Un coche, luego una furgoneta o camión pequeño, estacionándose afuera. Mi corazón dio un vuelco, pero no de miedo. Era la hora. Mi pequeño drama llegaba a su segundo y último acto. Me levanté y caminé sigilosamente hacia la puerta. Miré por la mirilla. Allí estaban. Mi madre, mi padre, Ricardo, y sí, tío Carlos. Se veían cansados, empapados por la lluvia ligera, pero sobre todo, se veían furiosos y decididos. Detrás de ellos, en la calle, vi lo que parecía ser un camión pequeño de alquiler lleno de cajas y bultos cubiertos por una lona. Las pocas cosas de Ricardo, convertidas en una mudanza en toda regla. Una sonrisa fría se extendió de nuevo por mi rostro. Habían conseguido mi dirección. Le habían sacado la información a Mateo, o quizás habían hecho algo más para rastrearme. Pero estaban aquí. En mi fortaleza. Esperando una explicación, una disculpa, y supongo que, en el fondo, todavía esperando que abriera la puerta y aceptara al pobre Ricardo y sus problemas. No sentí culpa. Sentí una vindicación helada. Este era el resultado de años de ignorar mis límites, de asumir que estaba a su disposición. Habían presionado demasiado. Y ahora iban a ver la consecuencia. Me aseguré de mi apariencia, ropa casual, pero limpia. Pelo peinado. Proyectar calma y control. Me acerqué a la puerta, respiré hondo y, lentamente, giré la cerradura y abrí. Sus caras cambiaron al verme. La sorpresa inicial de que les abriera, quizás esperaban que me escondiera o negara que estaba aquí, se mezcló instantáneamente con el enojo que ya traían. Mi madre, doña Elena,
dio un paso adelante. Su cara estaba enrojecida, los ojos un poco hinchados. Javier, por fin. No contestabas nuestras llamadas. Su voz era una mezcla de reproche y alivio tenso por haberme encontrado. Aquí estoy, mamá, respondí con calma, sin invitarlos a pasar. Me quedé parado en el umbral, bloqueando la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi postura era inamovible. Don Miguel se puso a su lado, con un aire más agresivo. No nos vengas con calma ahora, Javier. Tenemos que hablar. Tienes que arreglar este desastre. Señaló hacia la calle con un gesto brusco. Tienes las cosas de Ricardo ahí fuera. No podemos dejarlas en la calle. Y dijiste que se podía quedar contigo. Ricardo estaba justo detrás de ellos, con una expresión de furia contenida. Tío Carlos parecía pequeño y miserable a su lado. ¿Arreglar qué, papá?, dije, mi voz tranquila y medida. El desastre lo crearon ustedes. Y yo nunca dije que Ricardo pudiera quedarse aquí. Hice un gesto general con la cabeza hacia el interior de mi apartamento. Dije que, ok, a la idea en la cena. Nunca especificamos el lugar, ¿verdad? Y ustedes asumieron. Como siempre. La cara de don Miguel se puso lívida. No te hagas el listo, Javier. ¿Sabes a qué nos referíamos? Tu piso. El que tenías. El que tenía lo vendí, papá, respondí con firmeza. Y esta es mi casa. La nueva. No es la de antes. Y no hay espacio. No para una mudanza, temporal, indefinida. Y ciertamente no para los problemas de Ricardo. Ahí fue cuando lo entendieron del todo. Estaban en mi verdadero hogar. El lugar secreto. Habían venido aquí, con la expectativa de que una vez que me encontraran, la simple presencia de Ricardo y sus cosas los obligaría a entrar, a que yo cediera. La humillación cruzó sus rostros, rápida y punzante. Ricardo se abrió paso entre sus padres, la contención desapareció, reemplazada por una furia desatada y pánico. ¿Qué te pasa, Javier? ¿En qué te has convertido? Soy tu primo. Familia. ¿Y me vas a dejar tirado así? Después de todo lo que... Después de todo lo que, Ricardo, lo corté, mi voz fría como el hielo. Después de todos los problemas que has causado y que otros hemos tenido que resolver. Después de todas las oportunidades que te han dado y que has desperdiciado. Después de todas las mentiras y excusas. Miré a mis padres, luego a tío Carlos. He aguantado años de esto. Años de ser el plan B, el que arregla, el que paga. Años de ver cómo habilitan esta situación. Puse límites antes. No los respetaron. Intentaron invadir mi vida de nuevo, sin siquiera consultarme. Esto es el resultado. Mi madre comenzó a llorar abiertamente, un llanto dramático que solía funcionar. Javier, por favor. No seas así. Y mira a tu primo. Y mira a tu padre. A mí. Somos familia. Nos dejas en la calle con sus cosas. No los estoy dejando en la calle, dije con calma, dando un paso muy ligero hacia adelante, reafirmando mi posición en la puerta. Ustedes vinieron aquí. Con un plan que se basaba en que yo no tenía control sobre mi propia vida. Ese plan falló. Lo que hagan ahora es su responsabilidad. Ricardo tiene un padre aquí mismo, tío Carlos. Tienen su propia casa. Tío Carlos levantó la vista, su cara una mezcla de pena y vergüenza, pero no dijo nada para contradecirme. Don Miguel, fuera de sí, intentó empujarme suavemente para pasar. Hasta un lado, Javier. No hagas las cosas más difíciles. Vamos a pasar. No, papá, dije, bloqueando firmemente la entrada con mi cuerpo, sin moverme un ápice. No van a pasar. Esta es mi casa. Mis reglas. No voy a permitir que conviertan mi hogar en el basurero de los problemas que ustedes se niegan a afrontar. Ricardo gritó de nuevo, algo sobre las deudas, sobre que no tenía dónde ir, que yo era un egoísta. Lo miré directamente a los ojos.
No te estoy echando de mi vida, Ricardo, dije, mis palabras finales cortando el aire lluvioso. Solo te estoy impidiendo entrar a mi casa. Es diferente. El drama llegó a su clímax. Los gritos se intensificaron, las súplicas, las amenazas veladas. Podía ver en sus ojos que finalmente entendieron, esta vez, no iba a ceder. El muro estaba levantado. Con una sensación de finalidad absoluta, y sin una pizca de duda, di un pequeño paso atrás y, con firmeza, cerré la puerta. No la golpeé, no hice ruido. Solo la cerré. El sonido del pestillo al encajar fue el punto final de años de resentimiento y manipulación. Me quedé parado detrás de la puerta, en el silencio de mi santuario. Podía oír los ecos amortiguados de sus voces al otro lado, quizás el ruido del camión alejándose eventualmente. La paz que había buscado, la había conseguido. Pero al hacerlo, había puesto en juego el futuro de mi familia. El silencio de mi apartamento se sentía a la vez victorioso y un poco vacío. ¿Qué harían ahora? No tenía idea. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que fuera mi problema resolverlo.